Buen día. La ponencia presentada hoy se titula Un estudio funcional de los recursos empleados en la lengua cariña para mantener la cohesión y la coherencia en el discurso. Ponencia presentada por José Bella y Silvia Patricia Gusual. Ok, en este trabajo se analizan los elementos discursivos del cariña en sus aspectos semánticos, sintácticos y funcionales. Para lograr este propósito se examinó una historia de vida contada por un aborigen cariña en su propia lengua. Lo que aspiramos aquí es precisar algunas funciones comunicativas concernientes a las operaciones estructurales para enlazar las secuencias verbales con las secuencias de eventos. El método que se utilizó fue una investigación cualitativa, porque es lo que más se presta para este tipo de investigaciones, que trabajamos con seres humanos. Al mismo tiempo, la metodología fue el análisis fenomenológico interpretativo. Este análisis estudia cómo los individuos dan sentido a su mundo personal y social a través del lenguaje. Al mismo tiempo, permite estudiar las intenciones del hablante, cómo el hablante expresa sus intenciones y cómo dichas intenciones son entendidas por el hablante. Para eso elaboramos un corpus de varias grabaciones de una historia de vida de un hablante de Cachama, del estado Anzoátegui, Venezuela. Una vez transcritas esas narraciones, comenzamos a clasificar los marcadores discursivos encontrados y luego se procedió con su análisis. Ok, para el análisis tenemos el estilo directo, es decir, el hablante utilizó un estilo directo en la narración de su propia historia. Este es bastante frecuente, ya que el estilo directo es ilustrativo, porque mantiene los pronombres personales, tanto prefijos como personales como pronombres independientes. Eso se puede notar en 1, donde se está manteniendo estas aquí, que son estas, los demostrativos, y los pronombres personales, forma directa. Ok, en cuanto a la coherencia y cohesión, la coherencia ocurre cuando la interpretación de un elemento del discurso depende de otra. Entre los procedimientos que conseguimos fue la repetición. Existía antes un problema con los indígenas y los criollos, y entonces al hacer la repetición de criollos, aquí está, Chotocón, Maro, al hacer esa repetición se está entonces resaltando ese problema que existía anteriormente. Para iniciar la historia, en 3, el hablante utilizó antes, porque hace una comparación entre antes y hace después. Entonces, está utilizando 2 marcadores para el inicio de la historia. Inicio de la historia, luego otro. Los 2 marcadores es penaro, que es antes, penaro antes, y aquí, que es el segundo marcador, es penarotómico, que significa después. Entonces, termina la secuencia anterior, introduce los hechos relevantes con el después. En cuanto al nudo de la historia, vemos que los marcadores más frecuentes son del tipo I. El I pudiera tener el sentido de luego, después, entonces, y eso lo podemos ver en 4, donde Iyompote y después Tero y luego, entonces utiliza estos marcadores para seguir la historia. Ahora, para cerrar la historia, el hablante utiliza el después, que es enoyomeroyeque, que significa después, utiliza esto para cerrar la historia. Después de toda esa cantidad de cosas, entonces cierra con este después. Para la coherencia temporal, el hablante utiliza algo que es muy interesante, que es los días de la semana. Y con los días de la semana, conjuntamente con un marcador que es daco, que significa durante, está expresando la temporalidad
del relato. En cuanto al tiempo, aspecto y coherencia temporal, esto es muy común porque el hablante, como está expresando una historia pasada, utiliza el tiempo pasado, y con eso lo podemos ver aquí. Tanto el ho como el i implica verbos en pasado. Llevaron, me dio, toda esa cantidad de cosas. Entonces utiliza el pasado. Al mismo tiempo también utiliza el tiempo imperfectivo, el aspecto imperfectivo. ¿Qué significa eso? El aspecto imperfectivo es como para llamar la atención y que se interesa solamente por lo que se está planteando en ese transcurso de las acciones, y no le interesa ni el fin ni el comienzo, es en el transcurso que sea. Entonces el ru es indicativo del aspecto imperfectivo en cariña, y ustedes lo pueden ver ahí resaltado en rojo. Bueno, como conclusiones podemos decir que el cariña, como muchas otras lenguas, hace uso extensivo de los marcadores discursivos por medio de elementos lingüísticos o no lingüísticos que estructuran el discurso. Ahora, el estudio aspira a concientizar a los lingüistas y a los propios cariñas de la importancia de estos marcadores discursivos en la lengua. Muchas gracias.